Lecumberri durante 75 años tuvo candados en las puertas o cerrojos. Hoy están abiertas las celdas en señal de libertad. No, pues en señal de que cambió de función. Ahora es el Archivo General de la Nación. En 1900 fue inaugurada como la penitenciaría más moderna y las puertas, claro, eran seguras. 82 años después, se han abierto todos los rincones, el Palacio Negro. Y yo no sé si ustedes conocen, pero quedó muy bien adecuado como Archivo General de la Nación. Uh-huh. Le cambiaron el piso, las celdas que estaban antes ocupadas por los presos, ahora están destinadas a cada una de las áreas del archivo que se tiene ahí conservado. Eran 886 celdas y fue la cárcel más moderna de América Latina. 7 crujías que parecían los brazos de una estrella o de un pulpo. En el centro, una torre de control de 35 metros de altura, desde donde se vigilaba a los presos. Y el diseño era para que desde esa torre se pudieran ver en todo momento todas las puertas de las celdas. Y hubo fugas. Tenía un diseño muy raro, ¿no? En círculo. Uh-huh. Las prisiones no eran cuadradas, sino eran como que trapezoidales. Hexagonales, pues no. Octagonales. No, era justo como lo acaban de describir, una estrella o un pulpo, y los brazos son los pasillos. Y ese círculo donde estaba el punto de observación ahora es el vestíbulo. Es lo que te da acceso a las diferentes pasillos. Es que tenía círculos a los lados. La última película, porque yo solo ahí la conocí como prisión. Bueno. En la de los ladrones viejos. Ahí se ve más o menos cómo era. Creo que el ángulo más cruel acerca del Palacio Negro está en El Apando. Una obra de alguien que estuvo ahí detenido. Y yo me acuerdo que me llevaron y había un lugar donde los fusilaban y se veían los balazos en la pared. En la parte posterior está una placa incluso en donde fueron ejecutados tanto Pino Suárez y Madero. Creo que ya había sido absorbida por un crecimiento de la propia prisión, entonces queda dentro de la propia cárcel en un antiguo muro. Y sí, hay unas fotografías que está publicando Luis González de Alba en su página de Facebook de la vida en la cárcel en la época en que él estuvo preso. Y está varios que ahora están en la política en forma muy relevante, ¿no? Y pues están ahí, se ve que era una vida terrible, sobre todo porque no había mucho que hacer. Luis González de Alba es preso político, cuando lo del 68. Y creo que el episodio más cruel, más crudo que vivieron ellos fue cuando ordenaron a los peores presos de la Penny que llegaran y saquearan y golpearan y llenaran de pánico a los detenidos, ¿se acuerdan? Que destruyeran todos sus, lo que tenían, archivos, máquinas de escribir, todo. Sí, fue una represalia ahí de la autoridad interna, ¿no? Por algo que se negaron a hacer. Bueno, ahí estuvo el asesino que la trasplantaba en el jardín y no estuvo tan mal. Sí, porque incluso le permitieron a Goyo Cárdenas tener un tendajón. Sí. Pero ese siempre estudió, consiguió la abogacía
y se dedicaba a defender a aquellos que no tenían recursos y cuyos expedientes estaban atorados simplemente Sí. por burocratismo. Ramón Mercader daba clase de electrónica. Sí. ¿Sabes quién daba clases también ahí? Mornar. Pues es Ramón Mercader. Ramón Mercado. Era Sí. su nombre. Y otro que daba clases también, Eberto daba clase de matemáticas. Eberto Castillo. Y también llegó toda una institución, Buenos días, Radio Díaz Serrano. 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 Pero ya no le tocó. No, no lo vi. Sí, estuvo también con un taller. Díaz Serrano no, Estaba no estuvo en la Tumber. Reclusorio. No, No, entonces fue en ¿dónde estuvo él? Reclusorio Oriente. Le tocó ya. Méndez Ocurro. Reclusorio No, pero Oriente. Méndez de Ocurro estuvo muy breve tiempo. Acuérdate que se formó hasta una vaquita, ¿se acuerdan? Para propiciar que sus defensores tuvieran los elementos. Entonces no le tocó ahí. No. No. Cantú, el de Imecafé. ¿Cantú Peña? Cantú Peña, no, pues eso fue También. después de 70. No, yo lo conocí después. También fue al Sí, Reclusorio sí, Oriente, sí. no en la misma época Cuando de Méndez de Ocurro. Café pero fue sí. 76, 77, Reclusorio entonces Oriente. hasta después Sí. fue. Estoy recordando algunos de los que yo conocí en diferentes etapas del Reclusorio Oriente. Pero el ingeniero, no, él estuvo en el reclusorio. Ya, le tocó. Y daba clases de tenis, entre otras cosas. ¿Díaz Serrano? No recuerdo, pero pues probablemente porque sí tenían esa facilidad. No solo podían realizar actividades de tipo intelectual, hacían mesas de debate muy interesantes con los diferentes, pues, internos, con diferentes corrientes. Los pececitos, los trosquitos, todos ellos se sentaban a veces a dialogar. Y actividades recreativas, desde luego deportivas también. En ese momento los talleres funcionaban muy bien y había un ingreso modesto, pero proporcional a la actividad que realizaban los internos. Había un pan delicioso, había panadería, fíjate, yo la recuerdo, talabartería, carpintería. De ahí salen en algún momento las placas, salen monedas conmemorativas. La primera vez que vino Michael Jackson, de ahí salieron. Previo contrato con un particular, muchas cosas. Era realmente un centro, si no de rehabilitación al 100%, sí de actividad sana y lucrativa. Había teatro con aquel que se escabechó a los abuelos con machete. Flores a la vez, Gilberto Flores a la vez. Gilbertito Flores a la vez. Yo no sabía que jugaban tenis, pero el Carrizo también jugaba tenis. El que robó la casa de Echeverría. Tenía sus Ese aires. decía que jugaba tenis, no sabía que Era era el deporte favorito de Díaz Serrano. Entonces formó sus equipos ahí. Él decía, porque él decía que antes de que lo metieran al bote, le pertenecía a un club muy exclusivo. Pero también Díaz Serrano daba materias de ingeniería. Sí. Tenían canchas, tenían sus áreas deportivas. Independientemente de que cada dormitorio tenía su pequeña parcela o granjita, tendederos, estaban los dormitorios y su área verde, en el buen sentido de la palabra. Sí, tenían su área verde y todo También su patio. había de esa. Pues mira, no lo dudo, pero yo te puedo hablar de la época en que yo estuve y los mecanismos eran otros. No estaba yo 2 horas, yo llegué a pasar 12, 14, 16 horas en el reclusorio. Y creo que la actividad de los talleres y el que se les daba su salario ayudaba mucho. Había tiendita también, concesionada a los que se portaban mejor. Y el sistema de puntos, que era un control de que en la medida que hicieras ciertas actividades ibas acumulando puntos que te daban facilidad para adquirir cosas. Había un local especial con pequeños gabinetes para la visita conyugal. También era otro punto muy importante. Era un edificio para visita íntima. No era algo así improvisado, no, estaba su área para visita íntima, modesta, sencilla, pero que en su momento, se me fue su nombre, Alberto Sicilia Falcón, remodela de punta a punta, no solo el edificio, sino el mobiliario,
los blancos, había un refresquito, un cafecito y preservativos. Y todo eso fue auspiciado por el señor Alberto Sicilia Falcón. Cecilio Legorreta, de la Venustiano Carranza, 73 años. También estuvo en la cárcel de Lecumberri el pintor David Alfaro Siqueiros. Y creo que Juan Gabriel, el cantante, también pasó por ahí. Sí, sí pertenecen a esa época, ¿no? Desiderio Valdespino Sandoval de Ixtapalapa tiene 72 años. Yo estuve en el reclusorio norte por homicidio. Me querían atracar y yo no me dejé. Solo estuve 4 años porque se comprobó que fue defensa propia. No todo está perdido ahí adentro. Yo aprendí a trabajar la artesanía en estambre y luego estudié hasta el 2º año de secundaria. Y eso que entré sin saber ni leer ni escribir. Eso me ha servido mucho en la vida. Cambió mi forma de verla. Además de que me inició el gusto por el estudio. El que quiere puede estudiar y tomar cosas buenas de ahí. El que no, puras cosas malas aprende. Rogelio Heras Sánchez, de la Venustiano Carranza, 71 años. Gracias. Ya han hablado varias veces de la Penny, pero les ha faltado mencionar al hombre del corbatón, que era un licenciado que atendía a personas que no tenían recursos para pagar abogados. Pero pues no tenía nada que ver con la Penny. No era abogado, era lo que llaman tinterillo, porque nunca se recibió, pero vivía con limitaciones extremas, porque pues agarraba puros clientes que no podían pagarle. Sí, fíjate que cuando murió salió un reportaje en Telerevista, en aquel noticiero cinematográfico de Barbachano, y yo por primera vez me enteré de él ahí. Sin embargo, sí estaba él en acción, litigando, y siempre andaba con una de esas corbatas de intelectuales del siglo XIX, ¿no? De pintores o poetas. Y chambergo. Y chambergo, sí. Es más, usaba una capa. Ancha. Sí. Él quería tener esa imagen que lo identificaba fácilmente. Un caballero español del siglo XIX. Sí. Hicieron una película acerca de él, estelarizada por Arturo de Córdoba. No recuerdo. No recuerdo cómo se llama, pero es la historia del hombre del corbatón. No sé que exista, ahorita la buscamos. Le preguntamos a Rafael. No, pues aquí tenemos archivo del cine mexicano y sus principales películas. Ahí le van a estar echando una ojeada a nuestros compañeros de producción, pero que yo recuerde, no, aunque no sé. José Luis Vázquez Bustamante tiene 66 años y nos llama de Ciudad Neza. Yo también estuve preso en Lecumberri por lo del movimiento del 68, y entre diciembre del 69 y enero de 1970 hicimos una huelga de hambre. Duró 22 días. Solo tomábamos agua de limón. Estábamos en la crujía C, y para romper con dicha huelga, las autoridades soltaron a los presos más peligrosos de las crujías D, de homicidios, y E. Nuestra única defensa fue meternos a nuestras celdas, pero no rompimos nuestra huelga, y fue hasta marzo de 1971 cuando salí en libertad.